Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar ya con, con la mesa sobre políticas públicas y transición agroecológica. Antes de nada, dar las gracias a Amigas de la Tierra por organizar este evento y por organizar la presentación de un informe tan interesante, que la verdad que el trabajo que habéis desarrollado durante estos 5 años es increíble, o sea que muchas gracias. Y muchas gracias a las ponentes de la mesa por acceder a participar. Voy a presentarlas brevemente. Tengo a mi lado, tenemos a Nubena Rubián Gordo, que es veterinaria especialista en salud pública y licenciada en Derecho. Desde septiembre de 2022 es subdirectora general de nutrición de la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Desde allí se encarga de planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial en la prevención de la obesidad. Anteriormente ha sido vocal asesora de la estrategia NAOS para nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, que tiene como meta invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad frente al fomento, mediante el fomento de una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física. Luego tenemos a Marijo Imaz Guruchaga, que es ingeniera agrónoma y desde 2006 es técnica del Servicio de Dinamización Local Agroecológica Ecoispen, Urduña, en el Ayuntamiento de Urduña, en la provincia de Encara. Ecoispen Urduña es el servicio para el desarrollo agroecológico de Urduña y su comarca, que se encarga de fomentar la agricultura y ganadería ligada a la tierra y ecología en el municipio de Urduña y en su entorno próximo. Partiendo de la soberanía alimentaria y agroecología, el principal objetivo del servicio es el desarrollo de un sistema alimentario local. Y a su lado tenemos a Clara Saban de la Portilla, que es ingeniera agrónoma, doctora en economía agroalimentaria y máster en agroecología, y desde 2017 trabaja en el Instituto Madrileño de Investigación, Desarrollo Rural Agrario y Alimentario, el IMIDRA. Primero lo hizo como tecnóloga, después como investigadora y actualmente como jefa de servicio. El IMIDRA es el organismo público de investigación de la Comunidad de Madrid que realiza I+D y otras actividades tecnológicas y de promoción para apoyar el desarrollo agrario de la industria asociada y de los sectores del mundo rural vinculados con el medio natural. Y antes de seguir, quería disculpar la ausencia, en primer lugar, de Miguel Ángel Rollo, que es el jefe de estudio, sigue siéndolo, no está muerto porque tiene COVID, pero está vivo. Es el jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que iba a acompañarnos en la mesa, pero lamentablemente ha tenido COVID y entonces ayer nos avisó a última hora que no podía estar aquí. Y también por motivos de salud, hace unos días, Ana Regina Segura, jefa de Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de AECID, también nos comunicó que no podía acudir. Y al margen de estas ausencias, yo también quería como destacar que hay una ausencia también en la mesa, que es la del Ministerio de Agricultura, a quien me consta que se ha invitado a participar en la mesa, pero no ha respondido a la invitación. Y esto lo digo para introducir un poco la primera de las cuestiones que quería como abordar con las compañeras de la mesa, que es el tema de las resistencias frente a la agroecología y a la transición agroecológica y a las dietas climáticas y a todas estas cosas de las que estamos hablando hoy aquí. Sobre todo, me interesa mucho abordar el tema de las resistencias. Bueno, yo no me he presentado, mi nombre es Iria Costela y soy técnica de COAG, que por si no lo sabéis es una organización agraria que integra agricultores, agricultoras, ganaderos y empleaderas. Entonces, por eso también me interesa abordar la cuestión de las resistencias, porque creo que es muy importante, sobre todo en la cuestión del abordaje de estrategias que nos puedan ayudar a fomentar estos cambios de una manera, bueno, pues satisfactoria, ¿no?, para todas las partes. Concretamente, quería yo como destacar, también por mi ámbito de trabajo, las resistencias que existen tanto en la producción como en el consumo. En este sentido, me han interesado mucho las preguntas que se han planteado en la anterior sesión sobre el tema de qué políticas públicas permiten que se pueda acceder a este tipo de dieta. Yo desde mi experiencia con la producción, como que sí que identifico que las producciones ganaderas concretamente existe resistencia, porque claro, no estamos hablando, por ejemplo, de un 75% de reducción del consumo de carne, etcétera, y esto implica para las personas que reciben este mensaje pensar dónde quedan ellas, ¿no?, en este nuevo escenario. Y lo mismo en el caso de las personas consumidoras, ¿no? ¿Dónde quedo yo si no puedo pagar este cambio de dieta?
Entonces, os quería plantearlo, ¿qué resistencias habéis encontrado en vuestras respectivas áreas de trabajo en relación a la transición agroecológica, que además es fenomenal porque tenemos ámbito estatal, ámbito municipal y ámbito autonómico como los 3 niveles de trabajo, y además también desde la producción y desde el consumo, que es como muy interesante. Y en el caso de que no hayáis encontrado ninguna resistencia, que ahora nos contaréis, ¿qué resistencias prevéis que podréis encontrar en el futuro de cara a poner en marcha políticas públicas que impulsen esta transición? Entonces, bueno, si queréis empezamos de aquí para allá. Mudena. Pues con buenos días a todas y muchas gracias, amigas de la Tierra, por invitar a la agencia a participar en estas jornadas. Para los que no conozcáis nuestra institución, decir brevemente que trabajamos para promover la salud de la población, garantizando el acceso a dietas que sean seguras, en el sentido de inocuas, saludables, pero también sostenibles. Porque, como se ha comentado en la mesa anterior, los sistemas alimentarios son uno de los principales impactos en casi en producción de gases de efecto invernadero, en recursos hídricos y de tierra. Y además, las dietas inadecuadas son la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Luego, los cambios hacia una dieta más saludable y más sostenible tiene beneficios para la salud de las personas y la salud del planeta. Y es en ese sentido en el de que desde la agencia tratamos de desarrollar iniciativas y políticas públicas que faciliten esa transición y que garanticen que esos alimentos estén disponibles para la población y que sean asequibles. Como se ha comentado anteriormente, pues no basta con que el producto esté, tiene que ser asequible para la población. Para ello desarrollamos distintos trabajos. Me gustaría destacar hoy los que tienen que ver con el establecimiento de criterios nutricionales y de sostenibilidad en los comedores escolares y mencionar expresamente el Real Decreto 315/2025 que aprobamos el mes pasado, y ahora explicaré las dificultades que hemos encontrado en su tramitación, y comentar también que queremos avanzar en relación con la promoción de la compra pública para modular los sistemas alimentarios y garantizar esa transición, extendiendo también esos requisitos nutricionales y de sostenibilidad a comedores públicos de residencias y hospitales. Eh, este Real Decreto de comercios escolares que os comentaba que acabamos de aprobar establece unos criterios nutricionales y de sostenibilidad para garantizar que las comidas que se sirven en centros educativos sean saludables, sean sostenibles y sean asequibles para toda la población escolar, ¿vale? Para garantizar en condiciones de calidad acceso a una alimentación saludable. Dificultades a la hora de aprobar este Real Decreto, muchas. Nos ha costado más de 2 años la aprobación de un Real Decreto que en principio parecía pacífico. ¿Quién no va a querer trabajar en una norma que garantice que niños y niñas tengan acceso a la alimentación de calidad? Recibimos casi 1.250 de informes de alegaciones en el trámite de audiencia. Hemos tenido que solicitar informes a los ministerios 2 veces y en muchas ocasiones. Y se nos han puesto objeciones a muchas de las cuestiones que queríamos abordar y que al final hemos tenido que un poco que ser menos ambiciosos que lo que queríamos en un principio. Cuestiones, por ejemplo, a destacar, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Queríamos haber hecho un mayor esfuerzo en relación con la promoción y la presencia en el comedor escolar de productos procedentes de canales cortos de comercialización para dar mayor peso a la producción local, a los pequeños productores, pero aquí se nos cuestionaba si este tipo de requisitos que queremos establecer iban en contra de la ley de contrato del sector público al establecer barreras innecesarias a la competencia o algún tipo de discriminación. Al final hemos dejado una referencia muy genérica a los canales cortos, pero un porcentaje mínimo que queríamos dedicar a este tipo de productos se perdió durante la tramitación. Se nos cuestionó también por qué establecíamos un porcentaje mínimo de producto ecológico si el producto ecológico no tenía que ver con la salud, cuando en la mesa anterior se ha demostrado que sí que existe una relación entre producto ecológico y presencia de nutrientes y antinutrientes. Bueno, pues es una cosa que se nos cuestionó desde la tramitación. También se nos cuestionó el por qué establecíamos una referencia a la posibilidad de facilitar dietas especiales por motivos éticos o religiosos, porque esto también iba más allá de la salud. Estos motivos éticos, fundamentalmente el acceso a dietas vegetarianas en sus distintos ámbitos, finalmente esto sí que lo pudimos mantener. Se nos cuestionó también el tema de precios, que ha salido en el debate de la mesa anterior, diciendo que estos requisitos iban a encarecer los costes para los prestadores del servicio y si esos costes se iban a trasladar a las familias. Y en ese sentido, decir que hay iniciativas que nos demuestran que esto no es necesariamente así. Hay un modelo muy interesante, muy bonito, que es el de Ecocomodores de Canarias, que utiliza un 100% de producto ecológico en los menús escolares y que
ha cuantificado que no es con incremento en ningún caso de coste para las familias y que además garantiza unos precios justos para los productores. Luego, este tipo de modelos pueden garantizar precios justos para el productor y también para las familias. No tiene por qué suponer a priori un incremento de costes. Además, esta transición a un modelo comedor escolar en el que predominan, como se ha comentado anteriormente, alimentos que son básicos a la dieta mediterránea, mayor presencia de frutas, de verduras, más hortalizas, más legumbres y un consumo moderado de proteínas de origen animal, tienen también un menor impacto económico. Hay estudios a nivel internacional que demuestran que la mayor presencia de componente vegetal y menor presencia de producto cárnico puede abaratar el coste de las menús. Se puede trabajar también el desperdicio alimentario. Hay informes que dicen que que se pierde hasta el 30% de alimentos en el comedor escolar. Reduciendo el desperdicio alimentario podemos también ahorrar costes. Luego, también por ahí tenemos una forma de ajustar el precio del menú escolar. Y además, estos requisitos que os comentaba de fomentar los canales cortos, eliminar intermediarios, tiene un efecto positivo en los precios y el optar por un porcentaje mínimo de producto fresco de temporada, pues evidentemente también porque el producto de temporada hay más abundancia y es un producto más económico. Pero bueno, al final hemos salido con lo que hemos podido y creemos que hemos puesto aquí un primer hito que sobre el que esperamos poder seguir construyendo para garantizar eso, que la población tenga este acceso fácil a dietas sostenibles. Comentar también, que lo comentaba antes a la compañía de COA, que muchas veces las reticencias no vienen solo por parte de otros actores económicos, vienen también por parte de la población. De hecho, nos han llegado críticas por parte de asociaciones de madres y padres diciendo que había poca carne en el comedor escolar. O sea, que no es solo Ahí nos falta, yo creo, trasladar bien información de calidad a la población, a la ciudadanía, para eh, informarles adecuadamente de que sus niños y niñas están comiendo bien, aunque coman menos carne, que de hecho comen más carne de la necesaria, ¿vale? Pues por eso que las resistencias no vienen solo de a lo mejor los sectores productivos o de otros departamentos ministeriales, sino también de la propia población. Nada, bueno, buenos días a todos y todas. Y bueno, como Almudena, yo también agradecer a Amigas de la Tierra pues la invitación a venir hoy aquí a contaros un poco desde nuestra experiencia, pues que donde vemos las resistencias pues más importantes a la hora de desarrollar proyectos dentro de una estrategia de transición ecológica, ¿no? Me voy a repetir mucho con lo que ha dicho Almudena, pero quizás yo lo voy a contar desde otra visión, desde otra perspectiva y desde haber llegado a poder aterrizar un proyecto de estas características, ¿no? Pero más o menos ella ya ha hecho un resumen muy claro de dónde pueden venir las resistencias. Por contextualizar un poco, os voy a contar un poco de dónde vengo y qué línea así más importante de trabajo tenemos dentro de lo que es la estrategia alimentaria. Entonces, bueno, como bien han dicho en la presentación, vengo de Orduña, de un municipio de Vizcaya, un municipio de menos de 5.000 habitantes, que tiene sus peculiaridades y que allá por inicios del año 2000 pues estaba en una crisis bastante profunda, cuando todavía no había llegado la crisis del 2008 y cuando todo el mundo y todos los municipios tenían pues herramientas y recursos para desarrollar proyectos. El municipio pues estaba quedando sin tejido industrial, aunque esté en una comarca muy industrial, pues esa actividad económica había desaparecido y de alguna manera de esa necesidad el municipio tenía que pensar en algo, ¿no? En algo de cara al futuro, ¿no? Para el municipio tenía que ver qué sectores económicos le quedaban y tenía que impulsar. Y de ahí, bueno, pues se hizo un plan estratégico en el que el sector primario volvía a ganar un poco de importancia en el municipio y de aquel plan de acciones que surgió, una de las acciones fue la de crear un servicio de dinamización local agroecológica. Pues la distancia administrativa que tiene el municipio frente pues, un poco pues, a todas las agencias, oficinas que trabajan un poco por el desarrollo del sector quedaban lejos y entonces el sector había demostrado, o sea, había mostrado interés en que hubiese una cercanía de todos esos servicios, ¿no? De técnicos que acompañaran a lo que era la transición ecológica, porque si no veían que iba a ser imposible, ¿no? Aunque nuestro territorio es muy pequeño, pues aunque sea pequeño, cada uno pues en su contexto, lo que es cercano, lejano, no se puede medir en kilómetros, porque Orduña está a 40 kilómetros de Bilbao y 40 de Vitoria, y tiene línea de tren, o sea, Bilbao-Orduña, pero a mí todo, pues es un territorio que queda un poco ya como lejos, ¿no?
y como lejos, pues queda un poquito olvidado. La primera resistencia que hubo fue a la creación de ese servicio de dinamización local agroecológica, porque las administraciones superiores pues opinaban que era duplicar servicios, que eso ya había. Pero bueno, gracias a un proyecto piloto se puso en marcha y se empezó a trabajar un poco, sobre todo desde la parte de la producción, porque el objetivo era transitar hacia un modelo de producción ecológico. Lo que pasa que en aquel momento los problemas eran los mismos que hoy en día: el relevo generacional, la falta de oportunidades también para desarrollar proyectos en ese sector, los problemas de acceso a la tierra. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en aquel contexto, en aquellas claves, y lo que se planteaba en aquel momento era trabajar para que las explotaciones agrícolas ganaderas tuvieran futuro, ¿no? Fueran económicamente rentables, porque si no la rentabilizábamos difícilmente íbamos a poder tener relevo. Una primera época de trabajo, etapa de trabajo, que se centró mucho en el sector, enseguida cambió y amplió, porque bueno, ya aunque estemos en el medio rural también está muy urbanizado y no a todo el mundo le llega de esa manera el sector, ¿no? Y narrativas tipo pues que necesitamos un sector vivo porque nos va a alimentar y tal, pues no cuajaban. Entonces vimos que realmente de lo que había que hablar era del sistema alimentario, porque ahí ya todo el mundo veía su sitio, ¿no? El sector, el pequeño comercio, los consumidores, consumidoras, un poco toda la población. Pero esa primera etapa nos ayudó mucho, porque ya teníamos el sector de alguna manera movilizado, organizado, ya habían entendido qué era lo que se pretendía, entendían perfectamente el objetivo de rentabilizar las explotaciones, entendían que para ello había que reducir costes de producción, ligar la actividad a la tierra, es decir, hacer una transición hacia la producción ecológica y generar oportunidades de comercialización, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino y de la mano del sector fueron surgiendo diferentes iniciativas que, bueno, han ido poco a poco dando forma a esa estrategia alimentaria. Uno de los proyectos más importantes y que más nos ha dado a conocer fuera un poco de nuestra comarca ha sido el proyecto de cocina municipal, ¿no? Cuando empezamos con aquel proyecto, pues claro, la escuela pública del municipio era, bueno, que llevaba como 20 años de trayectoria, ya nació con comedor pero sin cocina, con un office de recepción de comida transportada. Entonces, bueno, era difícil, ¿no? El intentar introducir en esa cocina productos de proximidad. Pero teníamos muy cerca, pero muy cerca, una cocina en las instalaciones públicas, que era la cocina de la residencia de la Tercera Edad, un edificio antiguo y con unas dimensiones, ¿no? Porque en otras épocas se construía de otra manera. Entonces, bueno, cocinas que habíamos visto de algunos proyectos, de algunas escuelas que se habían quedado ahí resistiendo, ¿no? al cambio, pues nos dieron la pista de decir, pues ¿por qué no una cocina aquí municipal donde se cocine para la escuela, para la tercera edad, y generemos así una oportunidad de comercialización en circuito corto? El ayuntamiento veía claro que había que dar un salto de ese tipo, porque dinamizar grupos de consumo, intentar que el producto estuviera presente en el pequeño comercio, eran cosas que se habían hecho, pero no era suficiente para que realmente se apoyara el sector. Y poco a poco, pues con muchas resistencias que ahora pues mencionaré, ¿no? a diferentes escalas, pues ese proyecto pues ha ido cogiendo forma, y ya desde el curso 17-18 ya la escuela, el comedor de la escuela ya recibe el servicio de esa cocina municipal, y también el comedor de la residencia de la tercera edad, porque también nos olvidamos a veces un poco de la importancia de la alimentación en la tercera edad, ¿no? Encima son la generación que quizás se alimentaba mucho mejor que nosotros, y en su última etapa de la vida les abandonamos y encima pues les damos una alimentación que no entienden, ¿no? Porque nunca se han alimentado de esa manera. Entonces vimos que en esta desgracia inicial de no tener una cocina en la escuela, pues se nos abrían otra serie de oportunidades. Con nuestra inocencia de aquel momento, pues fuimos un poco a las autoridades sanitarias nuestras en Gobierno vasco, y como la respuesta es que recibíamos era, bueno, tiene lógica, fácil no va a ser, hay que intentarlo, pues agarrábamos cualquier excusa. Ahora ya sabiendo lo que sabemos, igual la resistencia la hubiéramos puesto nosotras mismas, pero en aquel momento empezamos a avanzar. Y el proyecto siempre lo centrábamos en generar oportunidades en el medio rural, ¿no? Oportunidades para el sector primario, oportunidades también para el comercio y oportunidades para la población, porque si un pequeño comercio pasaba a poder abastecer este comedor, quizás estábamos garantizando la existencia de ese servicio para toda la población, ¿no? Quizás era ese
cliente fijo de todo el año que necesitaba ese pequeño comercio para mantenerse, porque es una realidad también en el medio rural que el pequeño comercio está desapareciendo. En las ciudades también, pero en el pequeño, o sea, en los municipios también. Y estamos en riesgo continuo de convertirnos en desiertos alimentarios. Un municipio como Orduña, que las grandes superficies las tiene a 20-30 kilómetros y el siguiente municipio a 8, si desaparece el pequeño comercio, pues si no tienes un sector que te pueda abastecer directamente, pues es un desierto alimentario aun estando en un medio rural, ¿no? Entonces, bueno, en este camino, que luego ya me preguntaréis si queréis, porque si no, igual no tenemos para toda la mañana con este tema, pues hubo resistencias. Bueno, en lo que es la administración local, inicialmente no, porque era un proyecto que salía desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, digamos que los responsables políticos del momento creían en ese proyecto y ya habían interiorizado muy bien las oportunidades que tenía el municipio en esta transición ecológica, ¿no? En la escuela también, en general, y en lo que es la comunidad escolar, la idea también se tomó pues con buena idea, ¿no? Un poco como locura, ¿no? Porque, bueno, pues lo veían todo difícil, pero bueno, como estaba el ayuntamiento por medio, pues venga, adelante. En las familias, bueno, pues las resistencias surgieron más cuando se puso en marcha el proyecto. Mientras no teníamos cocina, porque tardamos unos años en poder conseguir todos los permisos, pues bueno, ahí hubo una especie bueno, sí, de resistencia que se hizo internamente, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la población estaba tan enfadada por tener casi ya las instalaciones preparadas, pero no tener los últimos permisos, que bueno, ahí se volcó toda la población pues para poner ese proyecto en marcha, ¿no? Y miro mucho a Jordi, pues porque desde Justicia Alimentaria siempre nos han acompañado un montón en todo este proceso, ¿no? Pero bueno, ahí las resistencias estuvieron más en el Departamento de Salud Pública y en el Departamento de Educación, ¿no? Pero bueno, desde Agricultura sí que apoyaron el proyecto porque entendían que era un proyecto de desarrollo económico local, y entonces entendían que sí, pero no había mucha comunicación entre departamentos, entonces, bueno, poco a poco tuvimos que ir resolviendo esas resistencias, ¿no? Al final, bueno, se consiguió porque las resistencias respondían a miedos, ¿no? Era un proyecto que realmente no encajaba en ninguna normativa, ni en la de educación, porque como no éramos una cocina transportada, pero tampoco éramos un in situ, y tampoco encajábamos en la sanitaria porque no éramos una cocina institucional, porque ya el servicio pues cambiaba, pero tampoco éramos una cocina central, ¿no? Porque realmente el volumen de menús que se ofrece al mediodía son 200, o sea, 140 en la escuela y 40 en la residencia. 50 algo ha podido subir ahora, pero no llegamos a los 300, ¿no? Como institucional estaríamos por debajo de esos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, la falta de normativa pues era lo que generaba el no saber dónde encajar, y eso generaba una serie de miedos y nadie se quería mojar. O sea, todo el mundo entendía la lógica del proyecto, pero nadie quería dar la última palabra. Pero se fue resolviendo bueno, pues a través de trabajo, de insistencia, de ir aprendiendo mucho, de ir argumentando un poco todo lo que defendía nuestro proyecto, y el ir superando un poco la frase más típica, ¿no? Que se nos repetía del no lo veo, ¿no? Decíamos, bueno, no lo veo no es nada, es no lo veo, o sea, argumentarnos dónde no veis lo que tal, y vamos a ver cómo resolver esos puntos, y a lo mejor llegamos a un momento en el que vemos que no se puede resolver, pero igual sí, ¿no? Ya conseguimos un poco cambiar la dinámica de trabajo tanto con salud pública como con educación, y ya empezamos a trabajar. Desde el inicio, o sea, nuestras líneas rojas, teníamos la experiencia de la residencia, de empezar con un menú intermedio de transición, y nos dimos cuenta que a veces esas situaciones intermedias se quedan para siempre, ¿no? Entonces, con la escuela, puesto que no es un colectivo tan cautivo como el de la residencia, y como ya tienen sus experiencias alimentarias en la familia, veíamos que había que ser un poco más estricto, ¿no? En el comedor escolar. Ahí nos ayudó mucho la asociación Menjador Ecologics, y también pues el trabajo que habían avanzado desde Cocomedores y desde otras comunidades autónomas donde también estaban en esta línea, ¿no? O sea, nos alimentamos un poco de todo aquello. Las líneas rojas eran no proteína de origen animal en los primeros platos, y luego reducir a 4 días el consumo de proteína, y uno tenía que ser sí o sí desde el inicio proteína de origen vegetal, ¿no? Vivimos en un contexto ganadero.
O sea, quiere decir que a priori podría parecer que también eso toda una resistencia, pero se aceptó bastante bien. Sí que hubo familias que pensaban que queríamos hacer a sus hijos e hijas vegetarianos, vegetarianas, pero era porque la palabra hortaliza, verdura se veía mucho en el menú, ¿no? Entonces ahí también hubo todo un trabajo de comunicación. Decíamos, igual tampoco hay que ser tan transparente, tampoco hay que contar todo, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir lentejas con verdura, bueno, pues lentejas, y que cada uno se imagine cómo las quiere cocinar, ¿no? Entonces, bueno, fuimos de alguna manera resolviendo, y luego pues hay una parte importante. Vivimos en cerca de la Llanada Alavesa, que es un contexto bastante productor de legumbre, entonces hay costumbre de comer mucha legumbre y eso nos favorecía, ¿no? Tanto pues para cumplir un poco con los criterios de la dieta y también un poco desde un punto de vista pues económico, ¿no? Porque bueno, conseguíamos un día a la semana abaratar bastante el menú para luego los demás días poder ver una proteína de origen animal, pero ya de cierta calidad, ¿no? Y con eso conseguimos pues comer carne de producción ecológica, tanto cerdo como pollo, que es lo que más caro, ¿no? Está en el mercado, también huevo ecológico, y poco a poco pues se fue interiorizando que el menú tenía que ser así. Todos los cambios que han venido a posteriori, pues todas las estrategias que han ido surgiendo, ¿no? Las propias estrategias pues, que se han desarrollado desde la ESAN, los nuevos reales decretos, pues nos han ido dando la razón, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, las familias esto tranquiliza mucho, ¿no? El saber que estamos en el buen camino, pues que igual pues nos habíamos adelantado un poquito pues porque había llegado el momento, ¿no? Y porque existía esa necesidad. En cuanto a la reducción del consumo de carne, bueno, el propio sector ganadero del municipio lo entiende así, porque bueno, es un sector ganadero en extensivo que produce una carne en base a pasto, entonces parten de esa idea, ¿no? De que hay que reducir el consumo de carne para que lo que se consuma pueda ser de cierta calidad, ¿no? Y lo que sí les preocupa es que toda la producción ganadera pues caiga en el mismo saco, ¿no? Y que se hable tan mal del consumo de carne roja, por ejemplo, cuando la mayoría de los ganaderos que tenemos son de vacuno de carne. Y entonces ahí también les hemos ayudado para tener argumentos, ¿no? Para que ellos puedan defender su producción frente a otras producciones más intensivas, ¿no? Dándoles también argumentos sobre qué impacto tiene su ganadería en el medio, ¿no? O sea, un espacio como el de Orduña sin ganadería no se podría entender, ¿no? Pues porque tienes, la mitad del término municipal es monte de utilidad pública y tiene que haber ganado reduciendo la cantidad de combustible que pueda haber en ese monte, haciendo un trabajo de prevención de riesgos de incendios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí la resistencia más o menos llevadera. Que te están metiendo ya en la segunda pregunta. En el 20 la resistencia, sobre todo por el tiempo, pues como vamos un bueno, ese tiempo. Ahí lo dejo, pero bueno, que sepáis que todo esto además se ha trabajado en un contexto ganadero, pero el entender incluso también que hacía falta aumentar el consumo de frutas y hortalizas hizo que el ayuntamiento también pusiera en marcha sus mecanismos, ¿no? Bueno, pues de adjudicación de tierras públicas pues para unas primeras instalaciones en horticultura, porque decían, bueno, tenemos que hacer un menú donde la parte más importante va a ser la vegetal y no tenemos productores hortícolas porque no es nuestro contexto productivo, ¿no? Pues incluso eso ayuda a visibilizar esa necesidad que le llevábamos poniendo encima de la mesa a tiempo, pero el comedor y ese cambio de alimentación pues nos ayudó también a más cambios y más transformaciones. Bueno, pues Clara. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, comentaros un poco que a diferencia del CSIC, al ser un instituto de investigación más regional, nos permite tener un poco más de cercanía con el sector y hacer proyectos más aplicados a las necesidades locales, o eso se intenta. Entonces, desde el área de investigación aplicada y extensión agraria, que es en la que yo trabajo actualmente, hay bastantes líneas que van en la línea de la transición agroecológica desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de crear nodos de distribución de productos locales, como es Madrid Rural. Después tenemos el servicio de agroasesoramiento con técnicos especializados que lo que intenta es que el sector primario tenga acceso a un asesoramiento que les vaya encaminando a procesos más sostenibles. Entonces se intenta ligar ahí a la producción. Luego también se trabaja con cultivos leñosos en cubiertas verdes para que disminuir procesos de erosión y de falta de fertilización orgánica. En comedores también hay una línea de investigación de cocinas sostenibles, también de acercar la
la comida a las universidades que sea local y que sea agroecológica. Y entre muchas líneas también de polinizadores silvestres se trabaja mucho. Y en mi caso en particular, yo desde que me incorporé al instituto trabajo en el proyecto AgroLab, que son laboratorios de agricultura abierta, les llamamos, y la idea es que la gente que tenga interés en formarse en agroecología, que no tenga tierras o que no haya tenido acceso a formación, pueda participar en una serie de talleres formativos semanales en los que pueda tener este acompañamiento de un monitor y también tengan talleres más específicos abiertos al público para que la sociedad se pueda acercar a tanto a la producción de alimentos y al consumo local y no sea solo o que sea un punto de encuentro también para otros sectores como puede ser la hostelería y los productores locales, para que se dinamice todo a nivel territorial. Entonces hemos tenido diferentes experiencias. En Perales de Tajuña, que fue la primera en 2015, después estuvimos en El Escorial, en Móstoles, y actualmente estamos en Aranjuez y posiblemente abramos otro próximamente. Algunos decayeron con el tiempo, otros se han ido manteniendo, que el objetivo es que el IMIDRA sea el iniciador en colaboración con los ayuntamientos o con entidades privadas y luego ellos tomen la batuta, ya sean los propios participantes o los municipios lo tomen como una política propia del municipio y la sigan incentivando. Entonces, bueno, las resistencias que hemos encontrado yo creo que también tienen que ver con el término agroecológico, que según quien lo vea le puede parecer con alguna connotación política, que a veces es complicado explicarnos según qué tomadores de decisiones. Entonces falta, por un lado, el conocimiento del término, o sea, por un lado un desconocimiento y por otro lado el asimilarlo a alguna tendencia política concreta que eso sí que hay que saberlo vender, por así decirlo, todos los beneficios que puede tener este proyecto, este tipo de iniciativas. Y yo creo que en ese sentido se ha ido avanzando, también a través de grupos operativos en los que ha trabajado la agroecología desde el IMIDRA, pues yo creo que hay ahora más conocimiento de causa, incluso a nivel, europeo. Ahora mismo formamos parte del Agroecology Partnership, que es como una serie de proyectos hasta el 2033, me parece que es, en la que participamos como Living Lab, que es son proyectos en los que se aplica y se implica a la sociedad para generar este cambio. Entonces yo creo que a nivel europeo también se estén fomentando este tipo de sistemas, ayuda a que nosotros luego podamos justificar nuestro trabajo y no dependamos tanto de proyectos de fondos propios o incluso de cambios de gerentes, que bueno, pues sí que es verdad que cada vez que viene un gerente nuevo, pues tiene que entender todas las líneas de investigación que se están llevando a cabo dentro del instituto. Y luego a nivel local, sí que es verdad que los municipios suelen ser receptivos a estas iniciativas, pero tienen sus dinámicas internas que tienen que modificar un poco para implicarse también ellos y tomar como propio el proyecto y no decir, bueno, pues hasta que esté el IMIDRA nos viene bien, pero después ¿qué? Y la gente también que no lo tome solo como una formación que me están dando, sino que sea partícipe y sea como un motor activo para la transformación. Y otras limitaciones, pues también el acceso a la tierra, porque sí que es verdad que muchas veces hay municipios que no tienen tierras propias y tienen que ponerse en contacto con propietarios privados que os estén jubilando o que tengan espacios que no estén utilizando en ese momento para que se pueda activar la actividad primaria otra vez en los municipios. Y así un poquito de. Bueno, pues habéis adelantado ya un poco algunas de las cuestiones que van un poco para esta segunda ronda y habéis hablado pues de muchas cosas, de resistencias en la sociedad en general, del consumo, ¿no? De la producción. Sobre todo, me parece que ha sido Kim Marijo la que ha dicho que tiene mucho que ver con los miedos, ¿no? Eso es importante. Y un poco también con esto que decía Clara del imaginario, a lo mejor al que te lleva la terminología, que, bueno, hay que saber venderlo, como dice ella. Y bueno, esto para plantear un poco la segunda pregunta que les había ya adelantado que les quería formular, y es qué se puede hacer desde las administraciones públicas, que muchas, o sea, ya un poco comentando las resistencias, han adelantado algunas de las iniciativas que han llevado a cabo para vencer estas resistencias. ¿Y qué hacéis o qué querríais hacer también y a lo mejor no habéis podido porque todavía os habéis encontrado con alguna resistencia que no habéis podido vencer desde vuestras respectivas áreas de trabajo
para poder cambiar las cosas. Sí. Sí, desde nuestro punto de vista y un poco al hilo también de lo que comentaba Clara, creemos que resulta necesario avanzar en el contexto europeo en el establecimiento de criterios claros que nos permitan incorporar estas cláusulas de sostenibilidad ambiental, social y económica en la contratación pública. La administración pública es la principal consumidora de alimentos en el Estado, es capaz de modelar y de orientar los sistemas alimentarios y de transicionar hacia un modelo más sostenible. En ese sentido, la buena noticia es que se está trabajando en un documento de criterios para compra pública sostenible de alimentos. Precisamente hoy vamos a tener un webinar en ese sentido que pretende un poco completar una guía que hay ahora mismo europea de compra pública verde, pero que se nos ha quedado muy cortita en lo que es el ámbito alimentario. Y que intenta dar respuestas a esas funciones que yo comentaba de que es un canal corto, cómo puedo incluir este tipo de cláusulas en un contrato, cómo incluir los criterios nutricionales y demás. También existe otra iniciativa europea muy interesante que está financiada también con fondos de la Comisión, que es una acción conjunta en la que distintos países nos hemos puesto a trabajar de forma conjunta para identificar buenas prácticas o resistencias, oportunidades y tratar de ver hacia cómo se puede avanzar en ese sentido para modificar el entorno alimentario. Yo creo que es importante en relación con estos miedos y estas terminologías, se ha comentado también en la mesa anterior, estamos hablando de la dieta mediterránea tradicional, si es que no estamos inventando nada ni estamos obligando a la gente a que sea vegetariana ni nada por el estilo. Se trata de recuperar nuestra dieta tradicional que se ha perdido para pasar a un consumo de una dieta que se llama occidental, que no se corresponde con nuestras tradiciones y con nuestra cultura. Considero también de máxima relevancia y de enorme interés la constitución de este tipo de grupos intersectoriales, como el que habéis constituido en Medios de la Tierra con el CSIC, para poner en la misma mesa a distintos actores con distintas visiones y tratar de identificar resistencias, barreras y establecer bases que nos permitan crear políticas que sean sostenibles a largo plazo, que no dependan pues, de un contexto político determinado, sino que podamos avanzar todos en la misma dirección. Y además yo creo que tenemos que trabajar también para apoyar a las administraciones locales o cualquier funcionario que esté haciendo un pliego de contratación pública para que tenga la formación suficiente para incluir de forma práctica estas cláusulas en los contratos y también dotarlos de herramientas para el control, porque no me sirve de nada ser muy exigente con un contrato público si luego no tengo la capacidad de controlar si esto se está cumpliendo o no. En ese sentido, por ejemplo, el Reglamento de Comedores cuenta con un programa de control que me va a garantizar si realmente eso se cumple o no, ¿vale? Hace falta recursos económicos y técnicos para garantizar que esto no se queda en el nivel teórico, sino que se traslada a la práctica. Por nuestra parte, pues eso, queremos también seguir trabajando mucho en labores de sensibilización, de comunicación, de intercambio de experiencias para crear un estado de opinión que realmente todos entendamos que esto es bueno para nuestra salud, es bueno para el planeta, que es bueno para todos. Sí, pues ya un poco desde nuestra escala de trabajo, que es la administración local, bueno, pues la administración tiene que ser un poco ejemplarizante, ¿no? Tiene que llevar proyectos a cabo pues para demostrar a la sociedad que es posible pues alimentarse de otra manera, ¿no? Yo creo que sensibilizar a través del ejemplo pues tiene sus buenos resultados. Pero bueno, como administración local que somos, también tenemos diferentes ritmos de trabajo, diferentes áreas y resistencias internas, ¿no? Pues porque estamos áreas que estamos siempre viendo oportunidades, necesidades, posibilidades y lanzándonos a la piscina con proyectos y siempre tenemos frenos internos, ¿no? No porque no quieran ni entiendan los proyectos, sino precisamente porque sienten una inseguridad jurídica muy alta y no hay referentes de administraciones superiores que les dé esa cobertura, ¿no? Entonces eso acaba como una especie de, no lo voy a hablar de guerra interna, pero sí de roces internos, ¿no? Porque parece que unos van a lo loco, ¿no? Sin pensar las cosas y lo que estás haciendo es aprovechar oportunidades, que no, que el tren pasa igual una vez y no vuelve a pasar, y los demás lo que están buscando es seguridad jurídica, pues porque lo necesitan, ¿no? A veces hay una falta de entendimiento entre las dos partes y los frenos nos los ponemos la propia administración, ¿no? Yo en la línea de lo que ha dicho
Almudena, pues todas estas normativas, estos criterios que se trabajen a nivel superior, que den seguridad, ¿no? a nuestros jurídicos, a nuestros interventores, pues a la hora de aceptar unos pliegos técnicos administrativos, pues yo creo que es clave, ¿no? Porque siempre si no vamos a tener, siempre vamos a tener que estar un poco en manos de lo lo temerario que sea el secretario interventor en cada momento y normalmente pues se necesita seguridad jurídica, pero también hay que entender, es decir, eh, la falta de normativa pues hace que, bueno, pues que no quieran aceptar y muchas veces con dolor, porque son parte también de la administración local y saben el impacto que ese proyecto en concreto va a tener en el municipio, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que hacemos y luego también, pues desde áreas más de promoción económica, lo que intentamos es que estas personas que igual salen menos, ¿no? de su despacho y de las cuatro paredes y de lo que es la reglamentación, pues intentar hacerles partícipes, ¿no? Y que también saquen de alguna manera, por decirlo de alguna manera, un beneficio personal de todo esto, ¿no? Y que el propio ayuntamiento también vele un poco pues porque sus propios trabajadores, trabajadoras tengan pues, o que vayan aprendiendo, ¿no? sobre criterios de alimentación saludable y sostenible, porque si ven que estos proyectos también se los pueden llevar a su terreno personal, pues les vas a hacer que empaticen más, ¿no? Un poco y salgan un poco del marco eh, un poco teórico. Entonces yo creo que pasar también de la teoría a la práctica eh, pues es importante y los ayuntamientos pues somos los que estamos más cerca de la población pues para poder dinamizar esos los proyectos, ¿no? Y la dinamización yo creo que también es muy importante y despolitizar también las estrategias y los proyectos. Si llevamos 20 años de trayectoria en el municipio es porque, bueno, pues en el caso de Orduña, bueno, el proyecto se ha hecho muy del municipio. Entonces, bueno, pues no hay agentes diversos de todo color, pero que tienen en común, pues, o que tienen el objetivo común de desarrollar el municipio, ¿no? Entonces, eso es importante, porque ya no para. O sea, pasan 4 años, pero la rueda sigue. Pues yo creo que es importante también tejer redes a nivel europeo para ver cuáles son los modelos que están funcionando, para seguir trabajando en red y darle más visibilidad al trabajo que se está haciendo porque realmente hay veces que no se conoce bien y seguir con la transferencia también de resultados al sector que a veces pues también no llega del todo bien, pues también es importante. Pero bueno, yo creo que sí que se va avanzando y cada vez más municipios también muestran el interés en retomar cuestiones de agricultura porque ven precisamente que los municipios cada vez tienen menos productores y que es una fuente de ingresos y de diversidad. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en esta línea. Es algo que llevamos promoviendo desde hace 10 años y seguimos en ello. Uy, qué breves habéis sido, ahora no sobra tiempo. ¿Y hay algo que querríais hacer que no hayáis podido hacer y que tengáis en mente y para lo que estéis maquinando? Que se os ocurra. Justo, hay que ser tan ambiciosos como podamos en este nuevo Real Decreto de comedores de administraciones públicas, a ver si podemos llegar un poquito más lejos de lo que hemos podido llegar con el Real Decreto escolar. Vamos a intentar. Bueno, en nuestro caso, cualquier proyecto que se ponga en marcha es muy importante que en breve tiempo tenga autonomía, ¿no? Porque al final en la administración local pues somos 4 los que estamos ahí trabajando. Entonces, claro, si toda la coordinación de los proyectos recae sobre nosotras, pues no puedes abrir nuevas puertas, ¿no? En el caso del comedor escolar, pues el que haya una normativa, ¿no? Donde encaje, ¿no? este proyecto nuestro de cocina municipal, pues nos ayudaría mucho bueno, a poderle dejar un poco libre y que evolucionara de alguna manera por los agentes que tienen que estar, ¿no? Que se despegara un poco de la administración para poder empezar los proyectos, ¿no? Ese sería el deseo y ahí seguimos insistiendo en ese tema. Ya. Pues yo creo que nos falta darle como más visibilidad a los proyectos o sea, por ejemplo, en el Escorial, que finalizó el periodo en el que el EMIDRA apoyaba el proyecto y se formaron como asociación y siguen haciendo actividades también con retorno social para el municipio. Entonces, a lo mejor darle más difusión a este tipo de iniciativas para que la gente también vea que no necesariamente tiene que ser el municipio el que tome el relevo, sino que la propia sociedad civil se puede organizar y puede fomentar este tipo de iniciativas
que además involucra a otros actores como institutos, hacen ciudadana y hacen otra serie de actividades muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta desde público o algún comentario. Espérate un segundito y te pasamos el... Mi pregunta es si tenéis, bueno, que me han resultado muy inspiradoras y motivadoras las experiencias que habéis contado, y me parece que las habéis contado mucho desde la honestidad y que tienen muchos elementos, además también, ¿no? Para seguir, por lo menos animándome a mí, ¿no? A seguir impulsando esto. Y luego la pregunta concreta es que si tenéis escrito lo que habéis comentado en algún artículo, en concreto, ¿no? Lo de Orduña, pero también lo que ha comentado Almudena o Clara. Si tenéis escrito en alguna revista, página oficial, bla, bla, pues la experiencia de lo que habéis contado para poder difundirla. De momento nosotros, bueno, nuestra página web, que es un poco a lo mejor liosa y encontrar información, hay mucha información, pero sí que estamos trabajando en un número monográfico de la Revista Española de Salud Pública, que va a estar centrado en obesidad infantil y que vamos a hacer un artículo específico sobre el tema del comedor escolar. Todavía no está publicado, pero bueno, lo compartiremos con todo el que esté interesado en cuanto esté disponible. Bueno, a nosotros así como entidad pequeña nos cuesta mucho comunicar porque o hacemos o comunicamos, no nos da un poco para todo, pero sí que tenemos documentados y que tenemos unos pequeños vídeos que se han ido haciendo al transcurso del proyecto que te dan una idea de cómo ha ido evolucionando, incluso documentales que parten un poco desde el inicio de todo esto, ¿no? Para que se entienda que el comedor escolar no llega de repente, o sea, es decir, que hay un camino previo, ¿no? Que de alguna manera facilita o prepara todo el campo. Pero si tienes interés es contactarnos y te enviaríamos un poco de documentación que tenemos. Bueno, nuestro proyecto tiene 2 publicaciones en una revista científica que se llama Sustainability y es, en general sobre el proyecto y luego sobre los efectos que tiene sobre la visión como, del medio ambiente por parte de los participantes y cómo les cambia el estar en contacto con estos entornos. Hola, muchas gracias a todas las componentes de la mesa. Mi pregunta es para Clara, porque todo lo que cuentas está muy conectado con los objetivos que se plantean en las ayudas de desarrollo rural de la política agraria común. Y sabemos que a veces la coordinación entre los diferentes departamentos, unidades de la administración, no siempre es todo lo bueno que quisiéramos. Y mi pregunta va un poco en esa línea. ¿Veis que vuestro trabajo está teniendo alguna connotación en, por ejemplo, que haya más agricultores que pidan ayudas agroambientales o que estén accediendo nuevos agricultores y ganaderas a la actividad, o que hay algo que pueda estar contribuyendo en positivo a los objetivos de desarrollo rural, o hay una desconexión y no se consigue, o un poquito sí y a veces no? Bueno, en principio el servicio de agroasesoramiento se paga con fondos del desarrollo rural. Entonces son los compañeros que están trabajando directamente con los agricultores los que tienen más esa información y sí que se intenta que se haga ese nexo entre el asesoramiento y la venta en fresco dentro de Madrid Rural. No sé muy bien en concreto, o sea, a lo mejor habría que hablar más con el servicio de agroasesoramiento para que te dieran esa información. Yo trabajo más con la gente que se quiere formar. Sí que es verdad que es complicado dar el salto de sin tener una financiación mínima y entonces no todo el mundo está dispuesto a emprender una vez que tiene esa formación. A lo mejor sí que tienen luego esos huertos de ocio, o sea, de ocio, bueno, o familiares, y a la gente que sí que le interesa realmente dar el salto, sí que les intentamos hacer un acompañamiento. Pero sí que es verdad que no siempre es sencillo, ¿no? Porque si necesitas pues unos ahorros mínimos para emprender.
Muy buenas. Nada, muchas gracias a los ponentes y mi pregunta es para María José, principalmente. Es sobre todo saber que ahora mismo, como estáis como referentes, ¿no? Hay pues tanto a nivel estatal, pero en Vizcaya principalmente, en Euskadi, si estáis viendo como hay muchos otros municipios que se están acercando, que se están interesando, que están de alguna forma, ¿no? Pues eso, sí, con vuestras propuestas, siguiéndolas, y bueno, más o menos eso, cómo lo estáis viendo y cómo está ahora mismo el percal, digamos. Sí, hay muchos municipios que están emprendiendo esta transición ecológica, cada uno empieza pues donde tiene más necesidad o más oportunidades, pero tampoco es una isla, Orduña y todo pasa ahí, ¿no? No, hay muchísimos municipios que están trabajando todo el tema de mercados locales, circuitos cortos, el tema de los comedores escolares, hay más. Orduña empezó con una oportunidad que surgió de proyecto piloto y hay más casos. Ahora mismo también, pues en diferentes comarcas hay plataformas que están trabajando un poco, tanto por unir un poco la producción ecológica con el consumo y tenemos muchísimas experiencias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues dentro de nuestro territorio, que es pequeño, también tenemos contextos muy, muy diferentes, ¿no? Algunos más agrícolas, otros más urbanos, pero hay un montón. Podría empezar a cintar, pero hay mucho, sí. Y algunos empezaron a la vez que Orduña, pero igual desde... Y también hay municipios que, a los que para nosotros fueron referente también en nuestro contexto cercano, ¿no? Y proyectos, bueno, pues el proyecto de comedores de Larrabéchito fue una escuela que nunca dejó la gestión de su cocina, pues fue un poco lo que nos motivó también, ¿no? Decíamos, si están ellos, pues esto también es posible. Lo que pasa que en nuestro caso, pues no, el contexto no permitía hacer un proyecto fuera, ¿no? De lo que era el marco, ¿no? De la administración. O sea, no, ni el ayuntamiento lo podía hacer, ni teníamos cocina para decir, bueno, aquí ahora queremos gestionar esto. No, la comunidad escolar tampoco tenía esa autonomía, ¿no? Entonces ha sido un poco diferente. Luego, bueno, pues el mapa productivo también en cada comarca va cambiando, entonces, pues qué dieta, qué tipo de menú, qué tipo de trabajo se ha hecho en ese sentido, pues también un poco va cambiando, ¿no? Pero hay referentes muy interesantes y hay un montón de colectivos y a veces es la administración la que impulsa, pero otras veces son pues, los movimientos y los movimientos organizados los que están impulsando esos cambios, incluso en el propio municipio. Hace poco se ha abierto ya en septiembre el Centro de Transformación Cárnica, algo tan importante como para una comarca como la nuestra, que es principalmente ganadera, y ahí el motor ha sido el sector primario, ¿no? Que a veces nos parece que no pueden tener ni fuerza ni autonomía suficiente para arrancar proyectos. Y lo tienen y mucho, lo que necesitan es, pues como el ayuntamiento pequeño, ¿no? Apoyo del mayor, pues aquí también lo que necesitan son apoyos y que le dejen hacer. A veces que te dejen hacer es suficiente. Mm. Gracias, muy interesante los tres proyectos. Yo soy Chiara del BC3 y quería regresar un momento a la parte de la resistencia y preguntarles, bueno, en los últimos años yo creo que han estado saliendo como muchos estudios de caso y así en Europa y fuera, de la influencia que tiene la industria y no tanto solo del sector primario, sino también como la industria de retail y la industria de ultraprocesado en las decisiones de este tipo de alimentación em, y de cuánto, bueno, el sector público, la resistencia del sector público refleja, ¿no? Estas influencias del sector privado. Entonces, me estaba preguntando si ustedes también han visto en sus proyectos, tanto a nivel estatal como a nivel más como local, cosas de este tipo. Gracias. Mm. Uy, a ver, en un proceso de tramitación de una norma hay un trámite de audiencia que está abierta a todas las partes interesadas y participa la industria y participan otros actores. Nosotros como administración, nuestro ministerio pues defiende intereses del consumidor. Sí que es verdad que existen otros ministerios que están más puestos en el aspecto económico. A lo mejor a través de ellos sí que hacen esa presión. En nuestro caso, pues desde luego se les da voz en la medida que se les tiene que dar, pero luego las decisiones se toman desde la administración.
En nuestro caso, al ser un proyecto pequeño tan aterrizado, tampoco somos muy interesantes para la gran industria. Quiere decir, también estás lejos, ¿no?, de los circuitos, digamos que todo termina en Orduña. Entonces, bueno, pues hasta ahora no ha habido presiones, pero bueno, puede que las haya por lo que significa. Es decir, a veces puede que no quieran que avancen proyectos pequeños porque desde lo pequeño se va construyendo algo más importante y demás que les podría hacer más daño. Los proyectos pequeños no hacen daño a los grandes al inicio. Pues en nuestro caso, como la administración autonómica sí que promueve mucho o intenta promover los productos locales de la Comunidad de Madrid, darlos a conocer, pues siempre se ha puesto en valor también la recuperación de variedades tradicionales. Tenemos un banco de germoplasma en el IMIDRA, entonces se intenta que una parte de lo que se produce pues sean de variedades y que se hagan esfuerzos de recuperación de variedades que se están perdiendo. Entonces, en ese sentido no hemos tenido esa involucración, o sea, estas resistencias. A lo mejor sí para explicar un poco el proyecto en sí, porque a lo mejor están acostumbrados a modelos empresariales de otra dimensión y estos son más pequeños. Entonces, a veces hay que explicar que no son huertos de ocio, sino que es un proyecto de formación. Entonces, bueno, en ese sentido, pero más allá de eso no hemos tenido resistencias. Bueno, muchas gracias por las experiencias. La de Orduña la conocimos desde hace mucho. De hecho, creo que están en alguna revista de SEA. He estado bicheando, pero no he encontrado el número porque he encontrado uno que es un antiguo y creo que tenemos una más cerca, por lo que preguntaba la compañera para que se pueda ver. Y quería preguntarte, María José, y también perdona, a Almudena, en el tema de mayores y de hospitales, que es un reto, es el siguiente. No es que ya dejemos las escuelas, porque las escuelas tienen todavía mucho recorrido que hacer, pero no sé si vosotras, al haber hecho cocina conjunta, habéis trabajado un poco más en cuál es la dimensión saludable y ecológica para los mayores, y en el caso del ministerio, qué ideas tienen, porque sabemos que está ahora mismo en oferta en en información pública, para que demos ideas, pero no sé si hay, aparte de ser un poquito más ambiciosas que el Real Decreto de Comederos, que en el caso de alimentación ecológica se ha quedado en un 5%, bueno, aquí estábamos comentando CT y nosotros que en la Universidad Autónoma, por ejemplo, con un 5% sirve para justificarse, o sea, para hacer greenwashing y no nos vale para avanzar y para ayudar. Entonces, en ese sentido, el porcentaje tiene que ser un poco más ambicioso y obviamente tener control. Pero sí que nos gustaría que nos dijerais qué ideas estáis pensando sobre ese particular. Bueno, en el tema de la residencia, que es con lo que realmente empezamos, en la residencia también se cocina todo con producto de proximidad y se adapta el menú y la dieta un poco pues al contexto, ¿no? También es cierto que hay que hacer un diseño del menú para los 365 días del año, porque al final podemos ser más, el papel del menú escolar puede ser más pedagógico, pues porque es verdad que luego, bueno, pues tienen más vida, ¿no? Aparte de la escuela, entonces uno puede ser más tagente. En el caso de las residencias, pues que hay que adaptarse un poco también a lo que demandan, ¿no? Porque al final casi es que lo que les mueve en el día es, mientras comen, están preguntando qué van a cenar y están pensando si ya es domingo y van a tener un desayuno un poco diferente o no. Entonces, ahí lo primero que tuvimos que hacer fue intentar convencer que ese doble menú que nos obligaban en Diputación Foral de Vizcaya a ofrecer en la residencia desapareciera, porque el tener que ofrecer 2 primeros y 2 segundos resultaba muy difícil el poder garantizar siempre, sobre todo en el caso de la proteína, una proteína de origen animal de calidad, ¿no? Entonces, ese doble menú hacía que al final se acabaran introduciendo elaborados y luego también la problemática que tiene la tercera edad muchas veces con algunos productos, pues problemas de masticación, o sea, necesitan proteína de buena calidad, pero hay que pensar muy bien un poco qué se les da, porque hay días que muchos pueden llegarse a quedar sin comer, pues por los problemas que tienen, ¿no?
conseguimos quitar ese doble menú para ofrecer uno de segundo plato único, pero que fuera bueno, y entonces ahí ya estamos acercándonos un poco a los criterios que tenemos en el comedor escolar, y de primero sí que le seguimos ofreciendo 2, pues porque, bueno, pues también los nutricionistas nos van avanzando, pues que el consumo de legumbre pues no siempre se adapta a todas las personas bien, entran más problemas también de salud, entonces hay que tener un poco en cuenta el perfil de usuario que hay en la residencia, y además que es muy cambiante, ¿no? Va cambiando, entonces eso es una adaptación continua, pero el eliminar ese segundo plato nos permitió que cuando comen pescado realmente comen pescado, no nos estamos inventando aquí ninguna cosa, y el problema que tenemos es con la carne. Ahora con el centro de transformación cárnica cerca, que también tienen una cocina con unos equipamientos muy buenos para poder hacer investigación pues en carnes a baja temperatura, proteína que al final pueda ser más masticable y más aprovechable por ellos, pues creemos que vamos también a avanzar bastante y a poder ofrecer un menú todavía más interesante para ellos. Y en los ancianos sí que de vez en cuando pues hay que hacer ciertas concesiones. A los ancianos sí que de vez en cuando pues las patatas guisadas van con un poco de chorizo o tal, pues porque también tienen que disfrutar y tal. Luego hay cosas que demandan pues que por higiene pues no se puede, ¿no? La mayor queja, así para terminar, por meter así alguna anécdota de los usuarios de la residencia, es el no poderse comer un huevo frito que puedan untar y tal. Pues eso es un poco como anécdota, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay que cuidarles y mimarles de una manera diferente. Y luego otra anécdota importante, ya con esto me callo, pero me van viniendo hace poco los alumnos del aula de 5 años, o sea, tampoco estamos hablando, se han ido ahora hace 15 días pues de lo que llamamos de Barnetegi, como de 4 o 5 días de convivencias, y las cocineras del centro decían: "Estos niños no son normales", porque pues un día tenían para comer, pues no sé si eran espaguetis, San Jacobos y flan. Los espaguetis se los comieron, los San Jacobo dijeron que por ahí no pasaban, y el flan dijeron que ellos una fruta. Y claro, la directora me llamó, eran las 9 de la noche, y me dice: "Es que esto te lo tengo que contar". Entonces, bueno, es que al final en el comedor pues está trabajando el futuro, ¿no? Y al final nosotros muchas veces decimos a los cocineros de estrellas Michelin, es que si no cuidamos la alimentación en los comedores escolares, si no sensibilizamos y si no ponemos la alimentación en un sitio un poco importante, ¿no? En nuestra vida, en el futuro no van a tener clientes ni comensales, ¿no? ¿Quién va a gastar ese dinero por una experiencia gastronómica si nunca le ha dado importancia a la alimentación, ¿no? Entonces intentamos también implicar pues, entre los sectores en este tema de la educación, ¿no? En cuanto a alimentación saludable. Sí, a ver, el tema de alimentación hospitalaria y de personas mayores es mucho más complejo que la alimentación escolar, por lo que comentaba María José, y por la diversidad que hay en estos colectivos. Nuestro objetivo mínimo y principal es, por lo menos, incorporar las recomendaciones dietéticas que se han comentado aquí, que son saludables y sostenibles, que esas recomendaciones dietéticas estén incorporadas a los menús, al menos al menú basal. O habrá las adaptaciones necesarias para las dietas terapéuticas o si existen pruebas de donas, pero por lo menos que estos criterios que tenemos consensuados de que es una alimentación saludable, que es una alimentación sostenible, que esto sea lo que oriente el diseño de la oferta alimentaria en este tipo de establecimientos. No solo para pacientes o personas que residan en este tipo de centros, sino también para las cafeterías abiertas al público o las cafeterías del personal de ese tipo de centros. O sea, que creemos entornos que realmente favorezcan el acceso a alimentos de calidad. Bueno, pues más o menos nos hemos ajustado al tiempo. Yo solamente como han dicho tantísimas cosas muy interesantes, quería como destacar así 3 cosas. El trabajar a todos los niveles de la administración, un poco también por lo que habéis comentado de ir incluso a nivel europeo para dar seguridad jurídica a todo lo que se está haciendo por abajo. Me interesa mucho como lo pequeño como punta de lanza, ¿no? Que a veces parece que no es peligroso y se puede ir escalando experiencias que luego puedan llegar a temas más grandes. Lo de crear estado de opinión, que comentabas también en un momento dado, porque es verdad que hay una grandísima labor que hacer a la hora de crear estado de opinión. Y yo tengo mucha obsesión con el tema de la financiación, porque al final en esto de que apoyar y que te dejen hacer, el apoyo muchas veces, como decías, es parte de
falta de acceso a tierras o falta de acceso a presupuestos que te permitan hacer cosas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante y bueno, pues luego seguimos hablando en la comida si se puede. Gracias.